Bienvenidos a su podcast La Estafa. El día de hoy vamos a hablar sobre la estafa de escuchar podcast, así como lo están escuchando. Así que vamos a comenzar. Es irónico, ¿no? Un podcast sobre la estafa de escuchar podcast. Y es que la estafa es muy sencilla. Es la gente que se autoengaña pensando que escuchando podcast está teniendo un crecimiento cultural, intelectual, mental, psicológico importante. Y es que el estar escuchando podcast tras podcast tras podcast te va generando una percepción. O sea, la gente percibe que está aprendiendo mucho. La gente se está autoengañando pensando que diariamente se cultiva, que diariamente está aprendiendo y adquiriendo conocimiento. Y lamento decirles que eso es mentira. Oh, sí. Y les voy a mostrar datos duros. Como diría Jack el Destripador, vámonos por partes. ¿Por qué la gente se engaña y piensa que está adquiriendo conocimiento escuchando podcasts todos los días? Eso ocurre porque desde niños el estar escuchando a las personas, estar escuchando a un maestro, nos mete en el inconsciente de que estamos adquiriendo conocimiento. Por eso los podcasts tienen tanto impacto en la percepción de la gente que cree que está aprendiendo día con día conocimiento nuevo. Y hay que ir tumbando esta creencia porque si no, la gente nada más está haciendo, entre comillas, chaquetas mentales, se está autoengañando pensando que está adquiriendo un ultraconocimiento cuando no es verdad. Primero, ¿qué es un podcast? Porque híjole, ahora que empecé mi podcast, mucha gente en los comentarios me dice, es que no enseñas las fuentes, es que no enseñas los datos, es que te faltan más datos. Y ahí, primer error, tache. Esos son ejemplos de personas que creen que un podcast les deja conocimiento. O sea, es gente que piensa que un podcast es una biblioteca, que piensa que un podcast es un documental. Confunden mucho, se los juro, vean los comentarios, sobre todo en otros podcasts, cómo me llueven críticas, que los datos, que las gráficas, que mete las gráficas de tal institución, que eres un mentiroso. Para empezar, esa gente no sabe ni siquiera qué es un podcast, hay que enseñarle con manzanitas. Vamos a meternos a Wikipedia para decirles qué es un podcast. Para empezar, un podcast es la abreviación de iPod y broadcasting. Y me encanta la traducción, me encanta la traducción al español de broadcasting. ¿Y cuál es la traducción? En español es radiodifusión. Un iPod, pues todos lo conocemos, ¿no? Que es un iPod. Y radiodifusión. O sea, la palabra podcast surgió porque en el iPod ya podías descargar los capítulos de tu radio favorita e irlos escuchando a la hora que tú quisieras. Eso fue lo innovador. De hecho, en México yo me acuerdo mucho. Yo escuchaba a Marta de Baile, que tenía su programa de radio, y cuando empezó a salir su podcast, antes de que existiera Gus Gris, antes de que existiera Roberto Martínez, el primer podcast que yo conocí en el 2007, no sé cuántos ya había en YouTube, pero en el 2007 era el de Marta de Baile y así le puso podcast, el podcast de Marta de Baile, y subía los capítulos de su estación de radio. Ya ven que ella siempre ha invitado a gente, especialistas de muchas cosas, cortaban el capítulo de esa radio y lo subían de podcast. Eso es el podcast original. O sea, la forma de trabajar. Cortaban secciones de radio y lo subían como podcast. Hasta la fecha es lo mismo. Y vámonos a la definición. ¿Qué es un podcast? Son episodios grabados y transmitidos online. Los más comunes son las entrevistas y también las grabaciones individuales. O sea, un podcast puede ser de una persona. Aquí viene lo importante. Aquí viene la diferencia entre un documental y un podcast. El presentador o presentadores comentan sobre un tema en específico. Comentan sobre un tema en específico. Un podcast es una plática. Son comentarios de 2, 1, 3 personas, 20 personas sobre un tema. Es comentar un tema. En ningún momento dice tienes que enseñar estadísticas,
Tienes que llevar tu folder de evidencias. No es un documental, señores, porque luego te ponen, ¿y la bibliografía? ¿Y qué instituciones dicen esos datos? Es gente que no sabe ni siquiera qué es un podcast, que confunden un documental, que confunden un debate, que confunden un coloquio, que confunden una conferencia con un podcast. Es comentar sobre un tema. Un podcast es una plática. Punto. Para empezar, con este punto ya podemos ir desmenuzando el autoengaño que tiene la gente de estar adquiriendo conocimiento con los podcasts. Porque en un podcast no hay nada de práctica. Puedes estar hablando de astronomía, de geografía, puedes estar hablando de odontología, de ciencia, de química, de física, de matemáticas, pero no hay nada práctico. Es simplemente una plática entre los presentadores o una entrevista, ¿va? Entonces, aspecto práctico no hay. Solo va a ser teórico y siempre va a ser desde el punto de vista de las personas que están hablando. Es una plática. Ustedes en una plática no llevan el folder de evidencias. Se ponen a platicar, echar chisme ahí con su mamá, con sus hermanos, con sus amigos, en una peda. Pero jamás llevan ustedes la enciclopedia, ¿verdad? Nunca llevan ahí la evidencia. Es absurdo, es una plática. Entonces, primer autoengaño. Creer que un podcast te da aprendizaje científico y práctico. Error. Número 2. La gente tiene la percepción de que por estar escuchando constantemente un podcast, otro presentador, otra entrevista, la gente se autoengaña creyendo que está adquiriendo conocimiento. Y de hecho, el escuchar conocimiento es el nivel más bajo para adquirir conocimiento y lo podemos ver en la gráfica de Edgar Dale. Él es un pedagogo muy famoso de Estados Unidos. Él, en su pirámide, nos dice que la forma más chafa de aprendizaje, o sea, la forma en donde puedes adquirir conocimiento menos profundo, menos práctico, menos conocimiento de buena calidad, es en las conferencias magistrales. Y aquí es en donde entran los podcasts y todos los audios, conferencias, todo lo que tú estás escuchando. O sea, es la forma más absurda de adquirir conocimiento. Y eso sí está estudiado. Eso sí es a nivel pedagógico, psicológico. Hay psicólogos que también nos han dado ese tipo de pirámides. Y él dice que es el 5%, que puedes adquirir el 5% de conocimiento estando escuchando conferencias. Y dice conferencias magistrales, o sea, conferencias dadas por expertos. Solamente el 5% vas a aprender de esas conferencias magistrales. Ahora imagínate estar escuchando podcasts de youtubers, estar escuchando podcasts de gente que no es magistral en el tema. Entonces, no se autoengañen. Si lo hacen como entretenimiento, está perfecto. Si ustedes piensan que están adquiriendo conocimiento, tache, error, la están regando. Y eso este pedagogo, Edgar Dale, se fue hasta arriba, dice que el 5%. Pero yo he estado leyendo libros, ahorita me estoy echando de cómo aprende el cerebro. Y hay libros que nos hablan del 3 o 2% de conocimiento que podemos adquirir escuchando podcast todo el día, escuchando entrevistas, conferencias magistrales dadas por expertos. A lo mucho el 2.5, el 3% de todo el conocimiento que podemos adquirir. O sea, es la forma más paupérrima, más tonta de adquirir conocimiento, estar escuchando podcast. Pero eso sí, nos genera la fantasía mental, la chaqueta mental de que estamos aprendiendo. Como estamos escuchando todo el día el podcast, nos sentimos cultos, que te estás cultivando. Y eso es mentira. Por ejemplo, leer libros también lo vimos en la pirámide. Nada más es un 10%. O sea, leer un libro, claro que te genera mucho más conocimiento que estar escuchando podcast. Si tú escuchas 4 horas de podcast en el día, es como si leyeras 10 minutos un libro. Entonces, ¿quién va a aprender más? ¿El que lee media hora diaria o el que se echa 6 horas de podcast? Pues el que lee media hora diaria. Aparte de que en conocimiento leyendo adquieres el 10%, pero el trabajo interno del que no se habla es que el trabajo interno, un libro te mueve muchísimo. Un libro te va a mover internamente tus sentimientos, creencias e inteligencia emocional.
Un libro te hace muchísimo trabajo interno, aunque nada más adquieras el 10% de conocimiento teórico. Ahorita estamos hablando de teoría, pero un libro, aunque parece bajo el 10%, eso nada más es de teoría. O sea, de lo que tú leas, de todo este libro, a lo mucho se me va a quedar el 10%. Pero el trabajo que hace interno, la seguridad que tú agarras, el trabajo de tus emociones, el trabajo psicológico que te mueve un libro y todos los libros que lees es abismal. O sea, no se puede comparar con un podcast que solamente estás escuchando. Un libro te mueve internamente emociones, inteligencia emocional, cultura, etcétera. Muchas cosas, aparte de solamente estar aprendiendo cosas teóricas, como en el podcast. Y pues hay otras formas de seguir aprendiendo. Lo audiovisual, por ejemplo, un blog. Yo creo que el ver un blog, el estar viendo las imágenes, te va a dar más conocimiento que el solamente estar escuchando un podcast. Y de ahí, pues hay cosas más importantes para el aprendizaje, como la práctica. Y eso es súper obvio. Por ejemplo, yo me puedo echar un montón de podcasts sobre la electricidad, sobre cómo conectar un foco, sobre las instalaciones eléctricas. Yo trabajé en la construcción un tiempo en una constructora y el otro día estaba escuchando un podcast de un ingeniero que estaba hablando sobre cómo se conectaban los focos, ¿no? Que le puedes poner de escalera y que hay nuevos apagadores, que los conectas con Alexa, etcétera, etcétera. Y era un podcast como de 4 horas, dividido en 2 videos. Pero aún así, esas 4 horas no vas a aprender nada hasta que hagas la práctica. Ya en la práctica, pues ya ves, se conecta el cable así, usas las pinzas de tal forma, se conecta el contacto inteligente de esta forma. Es muy diferente. Ahí en la práctica sí estás aprendiendo. Te podrás echar 10 horas de podcast de cómo conectar a Alexa, pero mientras no lo hagas y te enfrentes a los problemas prácticos, no vas a aprender nada. Lo mismo pasa con la química, con la astronomía, con la geografía, la discusión en grupo. Esto sí podría ser que los que están realizando el podcast estén aprendiendo. Ellos sí están aprendiendo a un 50%. Mientras ellos están aprendiendo, porque lo están enseñando, están discutiendo, hay retroalimentación entre ellos sí están aprendiendo, están en un grupo de debate, están haciendo discusión de grupo, como dice la pirámide. Pero el que lo está escuchando, máximo el 5% va a adquirir de conocimiento. Tuve la oportunidad de ir a un curso por ahí del 2010, 2011, de Ron White. Ron White ganó durante muchos años el concurso y el récord Guinness de memoria. Dio un curso, híjole, son de las cosas que más me han maravillado en la vida, se los juro. Yo no sé por qué esto no se enseña en las escuelas. Él en el curso, un curso de 2 horas, nos enseñó a cómo memorizar todo lo que te propongas. Nada más para que se den una idea. Estábamos así en el auditorio, como de 3,000 personas, y Ron White, cuando llegó, fue preguntándole a mucha gente del público su nombre. Y después de que nos dio el curso, hasta el final dijo, bueno, párense todos a los que les pregunté su nombre y les voy a decir cómo se llaman. Y todos así de, no mames, éramos como 500 los que estábamos de pie. Y empieza, tú te llamas Pedro, y él habla en inglés, él es de Estados Unidos. Se aprendió todos los nombres en español, como 500 nombres. Imagínense nada más la capacidad de memoria de este tipo. Tú te llamas Gustavo y tú eres el caballero Gus y tú y que Pedro y que Pancho y que Marco. Se llegaba a atorar con alguno, pero se quedaba pensando. Marco, me acuerdo mucho de Marco porque era mi amigo. Entonces se tardó ahí unos segundos, pero dijo Marco Olvera y luego siguió Gustavo Esqueda, esto. Como 500 nombres, una capacidad de memoria impresionante. Y lo mejor de todo es que es un método que él creó, porque él ahí nos enseñó cómo la gente gasta muchísimo tiempo en aprender repitiendo las cosas, ¿no? Las tablas, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, y en cancioncita. O la otra es aprenderse las cosas de memoria, o cantando o memorizando, como en la tabla periódica, ¿no? Hidrógeno, oxígeno. Y así hasta una tras otra hasta que se te quedan todos los elementos en la cabeza. O todas las tablas de multiplicar. O una canción la memorizas con la repetición. O sea, el curso que nos dio este tipo, luego les haré un podcast si ustedes quieren que les platique el curso, nos hizo que dividiéramos en nuestra mente por archivos nuestra cabeza.
por archivos nuestro cerebro, hasta por folders. Y en cada folder, por ejemplo, en el folder de matemáticas, puedes ir metiendo más folders, más carpetas de aprendizaje. Y conforme tú vas aprendiendo, todas las cosas las puedes ir metiendo en esos folders. Claro que son ejercicios. Así como hay cursos de lectura rápida, así como hay cursos de visión extraocular y no sé qué tanta jalada, pues el de memoria, él realizó ese método. Por eso fue campeón tantos y tantos años del récord Guinness de memoria. Él se metía a los supermercados y se aprendía de todos los precios de todas las cosas. Y al final los iba diciendo, como 600 productos. Y él se aprendía la cifra de cada producto. Y así es como él ganaba el récord Guinness. Pero bueno, les cuento la historia de este bro porque él nos platicaba en esa conferencia, en ese curso, de cómo la gente pierde mucho tiempo de solamente escuchando o intentando memorizar información de formas que no son eficientes. O sea, no autoengañarnos. El escuchar mucha información no quiere decir que realmente estamos aprendiendo. Por eso hay mucha gente que sabe muchas cosas teóricas, pero que en la práctica es una persona torpe. Pero bueno, todo este choro para decirles que efectivamente el estar escuchando podcast sí te sirve de entretenimiento, sí te gusta entretenerte, hay una que otra historia, el famoso storytelling, de estar escuchando historias, anécdotas, la teoría de la reafirmación, de que cuando el del podcast escucha su historia y tú dices, eso también me pasó a mí. Si ustedes escuchan podcast por entretenimiento, los felicito, pero que no se autoengañen. Si ustedes escuchan podcast en el camino para no quedarte dormido en el coche, está bien. Para eso sirven los podcasts, para entretenimiento. Si se te queda uno que otro término, si a lo mejor te identificas con una historia, un día a lo mejor lloras con un podcast, pero de eso a la práctica hay un mundo de diferencia. Y se los digo por qué quise hacer este podcast. Porque desafortunadamente hay mucho mamador, hay mucho engreído. No sé de qué país sean ustedes que están escuchando este podcast, pero hay mucho engreído que piensa que por estar escuchando podcast tras podcast y se brinca otro y escucha otro, piensa que está volviéndose un erudito. Hasta la soberbia se les sube a la cabeza. Piensan que, yo estoy aprendiendo, escucho puro podcast, en lugar de estar escuchando reggaetón. Y hay mucho mamador que en realidad cree que está adquiriendo conocimiento. Pero eso es una estafa. Se están estafando a ellos mismos. Porque hay formas de aprendizaje que te causan un trabajo interno. Que no nada más se te va a quedar el 10% por la información, sino que va a ser un cambio interno, emocional. Te va a generar inteligencia emocional. Te va a generar nivel cultural. Va a cambiar hasta tus valores. El aprender de otros métodos. Va a aprender más la persona que en la práctica está aprendiendo esos conocimientos, no la que se esté escuchando podcast y podcast de lo que quiere escuchar. Y recuérdenlo, un podcast es una conversación entre dos personas. Por eso muchas estaciones de radio empezaron con este formato. Cortaban sus entrevistas y las subían o las descargaban para el iPod o las subían a iVoox. Todas esas aplicaciones que ya son viejitas. Sound no sé qué. Ahí se subían los podcasts, que eran cachitos de las estaciones de radio. Imagínense en el transporte público, los microbuseros, y disculpen que use ese ejemplo, no les estoy echando calabaza, es un ejemplo. Los taxistas, todo el día traen ahí, ¿cuántos podcasts nos echan al día? ¿Cuántos podcasts en el transporte público los choferes? Le ponen a una estación de radio y ahí están en la mañana escuchando al Facundo, en la tarde a Marta de Baile, a la hora de la comida a la Corneta, la Estaca. Y todos esos fragmentos de esas estaciones de radio son los podcasts que suben y que te encuentras en Spotify, que te encuentras en YouTube. Imagínense si adquirir conocimiento mediante estas conversaciones, no manchen, los más inteligentes, con todo el respeto que se merecen, serían los choferes, serían los taxistas, los camioneros, que todo el día están escuchando radio y las conversaciones de la radio. ¿Cuántos podcasts echan al día? Ahora, se los digo de corazón para que no se autoengañen y sobre todo, no estén de mamadores, porque hasta se paran, yo escucho podcasts, y hasta si sale un podcast nuevo, lo usan como estatus. Antes era el libro, ¿no?
El libro en la playa, ay, se tomaban la foto y ya los hacía sentirse mamadores, así como que ni lo leían, ¿no? Pero, ay, mi foto con el libro, ya, para que vean que soy inteligente. Hoy en día está de moda el audiolibro, que es lo mismo, ¿eh? No hay como leerlo así. Eso también ya está demostrado. En neurología ya está demostrado. Se aprende igual el 3% si lo estás escuchando un audiolibro. Y no hay trabajo interno, simplemente aprendes términos y definiciones. Pero si tú lees un libro y te pones y te sientas a leer, a realizar ese trabajo interno, te va a dar hasta inteligencia emocional. Cosa que con los audios no te genera inteligencia emocional. Simplemente te genera una percepción de que estás aprendiendo mucho porque estás escuchando durante muchas horas, pero en la práctica no estás aprendiendo gran cosa. Entonces, que no se les sube el ego si escuchan muchos podcasts. Créanme que el que no escucha podcast y está leyendo ya está aprendiendo más que ustedes. Créanme que el que está viendo documentales está aprendiendo más. Créanme que los que están en la práctica de cualquier tema están aprendiendo mucho más. Imagínense en la práctica media hora sería el equivalente a un mes de escuchar podcast. Más o menos. Véanlo como un entretenimiento. Y una vez que lo ves como entretenimiento, vas a buscar la forma de dedicarle un tiempo a la lectura, de dedicarle un tiempo a las cosas prácticas, de abrirte a la posibilidad de ir con tus amigos expertos un día y aprender de su profesión. Eso sí les va a generar muchísimo más conocimiento. Los podcasts realmente son de entretenimiento y no para que estén ahí de fanfarrones. Yo aprendo mucho porque yo escucho 3 podcasts diarios. O sea, hasta los choferes escuchan 5 diarios durante meses, durante años. Y sí te da temas de conversación, pero no crean que te va a dar el conocimiento de maestrías o doctorados, porque por ahí habría una falsa información de que decía, no, si escuchas 3 años de podcast es como si hicieras una maestría. No manches. Y ya para cerrar este tema, el último punto, se los tenía guardado. También es un error creer que estás aprendiendo muchísimo porque acuérdense que el algoritmo detecta lo que te gusta y te va a enseñar más de lo que te gusta. O sea que realmente tú estás aprendiendo y te van a salir recomendados podcasts de tu forma de creencia. Entonces, en lugar de meterte en temas que te pongan en jaque, que te hagan pensar, te vas a encontrar que el algoritmo nada más te va a estar recomendando videos y podcasts que fomentan lo que tú crees. O sea que si tú eres, por ejemplo, creyente de que la Tierra es plana, el algoritmo te va a enseñar puros podcasts de que la Tierra es plana y de que la Antártida y que la Tierra es plana y más de que la Tierra es plana. Entonces tu conocimiento lo va a formar un algoritmo diciéndote que la Tierra es plana y que es plana y que es plana. Y cuando tú llegues a conversar con otra persona, pues los dos se van a ver como idiotas, porque el otro está escuchando pura información de que la Tierra es redonda. El algoritmo te va a mostrar tus gustos, pero de repente, de tanto escuchar tus gustos, el algoritmo ya te va a estar dominando, va a estar pensando por ti. Y por eso toda la gente que se la pasa escuchando podcast creen que tienen la razón. Por eso ahí ponen en los comentarios, ay, eres un pendejo. A nivel científico, quién sabe qué, quién sabe cuándo. Ya se creen expertos por escuchar puros podcasts. Pero es porque el algoritmo les mete en la cabeza que ellos son chingones. Y no, un podcast es estar escuchando de chismosos la plática de otros dos o de una persona. Hay veces que sí se te quedan buenas historias, sí se te quedan buenas cosas que puedes sacar en una plática. Hay veces que hay algún término aprendes nuevo, pero de eso a que se sientan ustedes eruditos, no. No. Hay gente que se la pasa todo el día escuchando podcast, estaciones de radio y no, imagínense. Si así fuera, si ese fuera el aprendizaje, pues ¿para qué vamos a la escuela, no? ¿Para qué nos metemos a un laboratorio y ay, que el cloro y que el hidrógeno y ahí con las probetas y las pipetas? ¿Para qué? Estaríamos desde la comodidad de nuestro taxi aprendiendo o desde la comodidad de nuestra cama. Un podcast es entretenimiento. El conocimiento lo adquieres en otras cosas. Yo soy Caballero Gus y nos vemos en los siguientes videos. Buenas noches. Con alegría. Y escuchen mi podcast. Qué ironía.